Para comentar, bueno, la nota de las pruebas ya la habrán visto, la subí creo que ayer o antes de ayer. Y como les mencionaba en el correo, va a haber una actividad voluntaria para optar a décimas porque las notas no están para nada buenas. Así que esa actividad la voy a subir mañana. Mañana les voy a dar las indicaciones, va a quedar disponible durante todo el receso para el que la quiera realizar. Y, y eso, el taller 3 espero que lo hayan dado los que querían subir nota o los que debían una prueba. Las notas de los talleres yo creo que van a estar a la vuelta del receso. Porque lo revisa el ayudante, yo creo que no creo que estén mañana. ¿Y qué más? Bueno, volviendo, la prueba es el martes. La prueba es el martes de 8:30 a 11, igual que las anteriores. Yo creo que, bueno, a petición de algunos alumnos, yo voy a conectarme a las 8:15 para leer la prueba con ustedes o con los que quieran conectarse y leer la prueba conmigo y preguntar si tienen alguna duda respecto a la redacción o a los problemas. Voy a estar ahí de las 8:15 leyendo la prueba y luego creo que me quedaré conectado hasta las 9:30 por si a alguien le surge alguna duda de redacción, obviamente, o de materia, ni tampoco voy a revisar su desarrollo ni nada de eso, pero para ese propósito. Y poco más, chicos. La prueba recuperativa es el jueves de la semana cuando volvemos. Si alguien me debe una prueba, tiene que enviarme el justificativo. He recibido algunos, pero hay varios que han inasistido a pruebas y no me han enviado nada todavía. Así que para que tengan presente eso también. Y, y nada más, eso creo que es toda la información relevante para terminar el semestre de buena manera. No sé si alguien tiene alguna duda de los presentes. Si no, bueno, esta información está quedando grabada para que los demás la puedan revisar. Así que vamos a partir con la última clase. Vamos a cerrar este tema que es flexión, que lo vimos súper rápido y no tan profundamente, así que, pero bueno, se hizo yo creo que lo mejor que se pudo con el tiempo que se tenía disponible. Así que vamos a ver qué les cuento la clase de hoy. Ya, resumiendo un poco, en cuanto a flexión, nosotros vimos que la flexión es un fenómeno mecánico que se produce en vigas que están sometidas a cargas transversales y que eso genera en la interna dos cosas, el momento flector y la fuerza cortante. Ya, hoy día vamos a ver los esfuerzos y las deformaciones, los esfuerzos más que nada que causa el momento flector interno, propiamente tal. Porque tenemos dos cargas internas, momento flector y fuerza cortante. Cada uno causa su propio esfuerzo y su propia deformación, y esos dos resultados se superponen y generan un estado de carga en la viga. Vamos a ver solamente lo que produce el momento flector. Para eso, la clase anterior estuvimos revisando algunas propiedades. Aprendimos cómo calcular centroides de secciones de viga y cómo calcular momentos de inercia, que son dos propiedades muy importantes que vamos a ver aplicadas, ¿cierto? Que vamos a aplicar en los cálculos que vamos a ver hoy. Así que esta clase es una de las típicas clases en las que vamos viendo un desarrollo matemático y geométrico también para llegar a una fórmula que me sea útil, ¿cierto? Que me permita calcular parámetros de resistencia, esfuerzo, a partir de parámetros conocidos como son las dimensiones, eh, las longitudes que tiene la viga, ¿cierto? Y también propiedades del material, que son datos que son de entrada, generalmente, en un problema de ingeniería. Así que bueno, vamos a ver hoy día qué es lo que pasa cuando hay un fenómeno denominado flexión pura, ¿ya? O sea, nosotros sabemos que en la práctica las fuerzas transversales, ¿cierto?, causan momento flector y fuerza cortante interna. Eso lo vimos, lo graficamos, vimos cómo calcular los máximos. Sin embargo, ahora vamos a aislar ese puro momento flector. Ese puro momento flector. El puro momento flector interno, vamos a ver qué es lo que produce. Entonces acá tenemos una viga, ¿cierto?, que tiene un corte, ¿cierto? Y en ese corte hay un momento flector interno.
un momento flector interno. Aquí. Espérenme un poquito, chicos, que creo que se me quedó sin batería el lápiz de la tablet. Y también voy a... o no, creo que no he conectado la tablet. Si me dan un segundito voy a cerrar la ventana igual porque me está entrando ruido de afuera y me molesta. Ya, ahora sí. Bueno, en resumen, lo que estábamos comentando, ¿cierto? Nosotros en la clase anterior vimos, por ejemplo, que teníamos una viga. Podemos tener esa viga. Sobre esa viga, ¿cierto? Generalmente hay una carga que es transversal. También la viga está apoyada. Esos apoyos producen reacciones, ¿cierto? Eso lo vimos en la clase anterior. Producen reacciones. Entonces yo si quiero determinar qué es lo que pasa en la interna, ¿cierto? Hago un corte y en ese corte vimos que aparecían dos cosas. Aparecía una fuerza cortante y aparecía un momento flector. Un momento flector. Momento flector y fuerza cortante. Nosotros aprendimos a graficar esas variables para todo el largo de la viga y encontrar los máximos. Ahora vamos a hacer cuenta que solamente estamos analizando lo que pasa con el momento flector, que es este que está acá, el momento flector interno. ¿Ya? Entonces tenemos una viga. Esta viga es una viga prismática. Eso quiere decir que tiene la misma sección transversal en cualquier punto. ¿Sí? Este rectángulo, que es su sección transversal, se repite en todo su largo. Y vamos acá a empezar a identificar algunos ejes. También vamos a suponer que la suposición que hacemos siempre, que el material es homogéneo, isótropo. La viga cuenta con una sección transversal simétrica, eso también es importante. Acá las vigas con las que trabajemos siempre van a ser simétricas respecto a este eje Y. Puede ser, por ejemplo, una viga T, ¿cierto? Que igual es simétrica. Una viga H, que igual es simétrica. Una viga C, que igual es simétrica, pero siempre con esa condición de simetría. También tenemos otro eje que es importante, que es el eje longitudinal. ¿Ya? El eje longitudinal. El eje que va a lo largo de la viga por su centro. Y por último está este último eje Z, que es el eje que da la dirección, ¿cierto?, al momento que se está aplicando. Ya, entonces nosotros queremos describir geométricamente qué es lo que pasa con la deformación en la viga, y para eso vamos a considerar acá, estamos considerando la viga como vista de manera lateral. Es la misma viga de sección transversal cuadrada anterior, y hemos marcado acá una retícula, ¿cierto? Como marcar las fibras del material en sus líneas, ¿cierto? Tenemos fibras horizontales y fibras verticales. Entonces acá está la viga sin deformar, perfectamente recta, en equilibrio, ¿cierto? La retícula está recta. La retícula es como este mallado que se hizo como para visualizar qué es lo que pasa con la deformación. Entonces, cuando yo le aplico el momento flector, esta viga se flecta, valga la redundancia, ¿cierto? Se flecta, se forma como una curvatura. Es como si ustedes tienen un lápiz y la hacen así. No lo voy a hacer muy fuerte porque lo voy a romper, pero
Imagínense que lo están tirando así y como que el lápiz de pasar a estar recto como que pasa a tener una pequeña como guatita. Ya, eso es lo que está pasando acá con la viga. Por supuesto, si yo aplicara el momento hacia el otro lado, esto se curvaría así. Si lo hiciera así. Ya como que ahí se formaría como una loma en vez de una guata. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa con las líneas? ¿Ya? ¿Qué pasa con las líneas? Las líneas horizontales que acá al principio eran rectas antes de la deformación, acá forman una curva. Forman una curva. ¿Ya? Se curvan. ¿Sí? Se nota, por ejemplo, esta línea de aquí hasta acá forma una curva, como un trozo de circunferencia, con un ángulo muy pequeño, obviamente. A veces esto ni siquiera es perceptible al ojo humano, pero forma esta curvatura. Y las líneas verticales permanecen rectas, pero giran. ¿Sí? Estaban así y giran un poquito hacia acá, las de la izquierda, y las de la derecha giran hacia acá. ¿Sí? Por ejemplo, acá se nota quizás más en los extremos, se nota que esta línea, ¿cierto? Acá está girada. Estaba así y ahora está así. Acá lo exageré. Y la de la derecha está así y ahora giró un poco hacia ese lado. ¿Ya? Y las líneas horizontales se curvaron. Ya. Eso es más o menos lo que pasa con la deformación. Estos chicos a veces pareciera como que no tiene fundamentos, como que yo estoy llegando y digo que ya esto se curva, esto no, pero bueno, esto todo tiene un fundamento, ¿cierto? Un respaldo experimental. Sí, esto se ha experimentado bastante a lo largo de los años y se sabe que la deformación por flexión es así. También si uno tiene un material más o menos flexible, esto es visible, ¿cierto? Es visible. Si yo tuviera un material como este mismo lápiz, un poco más plástico, quizás yo puedo notar este comportamiento. Bueno, lo interesante acá es que al formarse esta curvatura y este giro de las líneas verticales, lo que está pasando es que las líneas de arriba se están acortando y las líneas de abajo se están elongando, están aumentando su longitud. Ya, quizás esto no es tan evidente en este dibujo, pero si yo lo exagero, por ejemplo, acá tengo la viga sin deformar y cuando se deforma, esto queda así. Queda así. Entonces, claramente esta parte de acá abajo está más larga que la parte de arriba, la línea completa, digamos. Entonces, en general se percibe ese comportamiento. Lo mismo con el lápiz. Si uno como que lo dobla, como que siente que se junta como material acá, como que se está comprimiendo. Entonces, en definitiva cuenta, lo que tenemos es que hay una compresión en las fibras de arriba. Por ejemplo, en esta también, seguramente en varias de las fibras de arriba hay una compresión y en las fibras de abajo hay una tracción, ¿cierto? Hay un alargamiento, una elongación. Están aumentando su longitud. Entonces, podemos establecer que la fibra que más se alarga, que más se comprime, perdón, es la que está más arriba, la que está en el extremo. Luego la que está un poco más abajo igual se comprime, pero ya no tanto. Mientras tanto, la que más se alarga es la de más abajo. La que está más abajo es la que más se alarga, la que está inmediatamente arriba se alargará también, pero no tanto. Entonces, si es que acá esta se está comprimiendo, esta se comprime pero no tanto, esta quizá igual se comprime pero ya un poco menos, y abajo pasa lo mismo pero con alargamiento, se alarga pero no tanto, se alarga un poco menos, entonces en algún punto esto pasa de convertirse en un alargamiento a una compresión. Por lo tanto es lógico pensar que en algún punto hay una línea, una fibra en la que no pasa nada, en la que no hay deformación, la deformación es cero. Y esa superficie se llama superficie neutra, ¿ya? Es como la capa de la viga que me marca el límite donde empieza el alargamiento y donde empieza la compresión. ¿Ya? Esa superficie o esa fibra la vamos a llamar fibra neutra o superficie neutra o eje neutro, como quieran, pero la vamos a denominar así porque esa es la fibra característica que no sufre cambios de longitud. Cambios de longitud. ¿Bien?
¿Qué más? Hay que notar también que este comportamiento es específico para este tipo de momentos, ¿ya? Si los momentos tuvieran el sentido opuesto, si los momentos tuvieran el sentido opuesto, la viga, ¿cierto? Se deformaría todo lo contrario. Se deformaría así. Se deformaría así. Y el alargamiento estaría arriba y la compresión abajo. Se invierte, ¿sí? Porque este mono que está acá me quedaría al revés. Me quedaría al revés, me quedaría así. A ver si me queda bien. Así, bueno, quedó pésimo. Pero bueno, se entiende que abajo estaría la compresión y arriba el alargamiento. ¿Ya? Como este mono, este mismo mono, pero reflejado al revés. Entonces depende de la dirección del momento. ¿Ya? Entonces, como decíamos, hay una superficie neutra, que es esta que está marcada acá como un poco más en plomo. La estoy marcando ahora en rojo. Esta superficie neutra no experimenta cambios de longitud. El eje longitudinal X que pasa por esa superficie neutra tampoco experimenta cambios de longitud. Ojo que este eje longitudinal sigue curvándose, sí, se curva, pero mantiene su longitud. ¿Y qué más? Bueno, este eje, ¿cierto? Que define ese plano que no se deforma, lo vamos a llamar eje neutro. Lo vamos a llamar eje neutro, ¿cierto? El eje neutro me separa, ¿cierto? Hacia arriba las fibras que se comprimen y hacia abajo las fibras que se alargan según la dirección de este momento. Insisto en que si el momento tuviera el sentido opuesto, ¿cierto? Tendríamos esta condición invertida. Tendríamos el alargamiento arriba y la compresión abajo. Eso depende netamente de la dirección del momento. Ya, entonces, ahora vamos a pasar un poco más de la descripción visual a la matemática. Vamos a formular cómo encontrar la deformación con parámetros matemáticos y para eso vamos a aislar un segmento de viga, ¿cierto? Vamos a ubicar un segmento de viga de ancho delta X, que es este de acá, que está a una distancia X a partir de alguno de los extremos de la viga. Entonces ahora este trozo de viga, ¿cierto? Lo vamos a visualizar desde un costado, como de manera lateral, y vamos a tener esto de acá. Aquí estamos viendo ese elemento de viga de forma lateral, ¿cierto? Antes de la deformación, esto tiene un ancho delta X, ¿cierto? Que es el mismo ancho delta X que vemos acá. Y ese ancho, ¿cierto? Es el mismo para todas las fibras de la viga, ¿cierto? Todas las fibras de la viga tienen la misma longitud. En algún lugar, ¿cierto? Está el eje longitudinal que pasa por el eje neutro y por lo tanto no se va a deformar. Y bueno, insisto en que todas las fibras acá miden delta X, cualquier fibra arbitraria que se encuentre a una distancia y desde el eje longitudinal, delta S la vamos a llamar, todas tienen la misma longitud delta X. Ahora cuando esto se deforma, ¿cierto? Habíamos dicho que las líneas horizontales, esta de acá, se curva, aquí está la viga curvada, la línea esta que igual es horizontal también se curva, aquí está con la curvatura, y las líneas verticales lo que hacen es permanecer rectas pero rotar, ¿cierto? Acá se ve que rotaron y ahora están como así. Rotaron. Entonces tenemos aquí, ¿cierto? La curvatura la definimos a partir de un ángulo, de un centro de curvatura, ¿cierto? Toda curvatura tiene que tener un centro de curvatura, aunque esté muy alejado. Va a ser este centro O', ¿cierto? Y el ángulo de esa curva la vamos a definir a partir de este ángulo delta teta. Entonces, ¿qué pasa con las fibras?
Por ejemplo, esta fibra, ¿cierto? Que está en el eje neutro, en el eje longitudinal, delta X, al sufrir esta curvatura, esa es la única fibra que permanece con su longitud inalterada. No se alarga ni se acorta. Mientras que las fibras que están hacia arriba, ¿cierto? Sufren un acortamiento, una compresión. Entonces, por ejemplo, esta fibra que está acá arbitraria, delta S, que se encontraba a una distancia I, aquí, bueno, ya cambia su longitud de delta S a delta S', ¿cierto? Que es una longitud menor, porque se acortó. Con las fibras de abajo pasa todo lo contrario. Esta fibra, por ejemplo, aquí tenía una longitud, acá tiene otra que es más larga. Que es más larga. Eso, entonces, recordamos de una de las primeras clases que tuvimos, la definición de deformación unitaria normal, ¿cierto? Es longitud final menos longitud inicial, dividido en longitud inicial, eso en el límite. Eso en el límite. Entonces, acá tenemos, ¿cierto? Que este delta S pasó a ser este delta S', entonces tenemos longitud final menos longitud inicial, dividido en longitud inicial en el límite. Ahora lo que vamos a hacer es definir estos parámetros en función del radio de curvatura y de la distancia o la posición I que tiene el segmento dentro de la porción de viga. Entonces tenemos, por ejemplo, de partida que delta S antes de deformarse era igual a delta X. Delta S era igual a delta X. Y bueno, delta S', bueno, delta X, acá en la viga deformada, ¿cierto? Nosotros podemos definirlo cuando tenemos un radio, o sea, un arco de curvatura, ¿cierto? El arco, por definición, es igual al radio por el ángulo, ¿sí? Recordarán esa fórmula desde, no sé, cálculo de geometría básica. Entonces, delta X acá es igual al radio de curvatura que es ρ, ¿cierto? Delta X tiene un radio de curvatura ρ y tiene un ángulo de curvatura delta teta. Delta teta. Por otro lado, delta S' igual va a ser igual a su radio de curvatura por su ángulo de curvatura. Y el radio de curvatura de delta S', en este caso mide, si se fijan, ρ menos I. Ρ menos I, y el ángulo de curvatura es el mismo, delta teta. Ya, insisto, acá es simplemente ángulo por radio. El radio es el único que cambia. Para delta X vale ρ, y para delta S' vale ρ menos I. Ρ menos I. Entonces vamos a reemplazar estas dos igualdades en la fórmula de deformación. La reemplazamos y queda esta ecuación de acá. Este era el delta S' menos delta S dividido en delta S. Si yo trabajo un poco esta expresión, ¿cierto? Los delta teta se van y me queda ρ menos I menos ρ dividido en ρ. Eso me da menos I sobre ρ. Que esta igualdad que está acá en el límite, eso no cambia. Entonces, ¿qué es lo que me está contando esa fórmula que tenemos ahí en la pantalla? Me está indicando que la deformación unitaria normal, ¿cierto? Porque esta es la definición de deformación normal, de cualquier elemento dentro de la viga depende de su localización I. O sea, a partir del eje neutro, nosotros tenemos esta variable I, ¿cierto? Que me define la posición. Y también depende del radio de curvatura. Entonces, por lo tanto, fíjense que para cualquier sección transversal específica, la deformación unitaria normal variará linealmente con la distancia I desde el eje neutro. Porque I es esa variable, es la distancia desde el eje neutro. Entonces, si yo estoy en el eje neutro, la deformación para el I igual 0 vale 0. Ya, en ese punto no tenemos deformación, lo cual es congruente porque veíamos que el eje neutro es ese lugar
donde las fibras no se alargan ni se acortan, sino que permanecen en su misma longitud. Eso significa que no tienen deformación. Luego, si yo estoy arriba del eje neutro, para un I positivo, me da una deformación negativa. Una deformación negativa, que es una contracción. Y esa contracción aumenta lineal a medida que yo me alejo, ¿cierto? Aumenta lineal. Mientras yo más lejos estoy, mayor es el I y aumenta linealmente la deformación. Hasta llegar al máximo que está en el extremo de la viga, que ese sería la deformación negativa máxima, digamos, o la contracción máxima. Luego, si estoy abajo del eje neutro, el X, la variable Y va a tener un valor negativo y eso me va a dar una deformación positiva. Una deformación positiva que igual parte desde cero, aumenta linealmente a medida que yo aumento la distancia hasta llegar a este valor máximo que está en el extremo. Y acá sería la deformación máxima positiva, lo cual es el mayor alargamiento, ¿cierto? Entonces acá tenemos más o menos graficado, digamos, en la distribución de las deformaciones. La distribución de las deformaciones. Entonces, acá, como decía, la deformación unitaria máxima ocurre en la fibra extrema, donde el I, digamos que es igual a C. En este punto, donde el I es igual a C, donde estoy más alejado del eje neutro, va a ocurrir la deformación máxima. Aquí está, el valor de la deformación máxima va a ser igual a, ¿cierto?, la distancia, que en este caso es C, sobre el radio de curvatura, que es ρ. Entonces, si yo hago esta razón entre deformación y deformación máxima, obtengo esta igualdad, ¿cierto? Que me dice que la deformación en cualquier punto es una fracción de esa deformación máxima y esa fracción está definida por I sobre C, ¿cierto? Donde I es variable y el C es constante y es la distancia máxima. Aquí hay un punto importante y es que hay que notar que hasta ahora no sabemos dónde está específicamente el eje neutro, o sea, sabemos que este punto existe y que me define dónde la deformación es cero y dónde es contracción y compresión y demás, pero no sé dónde está en realidad, no necesariamente está al medio, digamos, aquí nosotros hemos supuesto que está al medio, pero en verdad no sabemos exactamente dónde está. Por lo tanto, la fibra más alejada del eje neutro pudiese estar hacia arriba, pudiese ser esta, como está en el dibujo, pudiese ser esta de abajo. ¿Sí? Si el eje neutro efectivamente está al medio, bueno, ambas distancias valen lo mismo. Pero si no lo está, vamos a tener, ¿cómo se llama? Distancias distintas. Vamos a tener distancias distintas y eso implica que la deformación máxima solamente va a estar en un lado. Ahora, otro detalle importante en el cual podemos caer en cuenta, ¿cierto? Es que acá solamente con el análisis que hemos hecho nos damos cuenta que tenemos únicamente deformaciones normales, ¿cierto? Son deformaciones unitarias normales. No hemos encontrado indicios hasta ahora de que existan deformaciones angulares, deformaciones cortantes, ¿cierto? No las hemos encontrado. Entonces es lógico suponer que si tenemos deformaciones normales, esas deformaciones normales serán causadas por esfuerzos normales, ¿sí? Y también es lógico pensar que acá no hay esfuerzos cortantes porque no tenemos deformaciones angulares. Entonces, este estado de carga de esfuerzo normal es el que provoca las deformaciones unitarias normales que hemos descrito y bueno, también podemos suponer, como hicimos al principio, que es un material uniforme, la viga está compuesta de un material uniforme que podemos también establecer que es elástico lineal. Y si los esfuerzos no llegasen a suponer o a superar, perdón, el límite de elasticidad, podemos utilizar la ley de Hooke perfectamente. Entonces,
mediante el uso de la ley de Hooke, encontramos que una variación lineal de la deformación unitaria normal debe ser causada también por una variación lineal del esfuerzo normal. Esta situación se representa en la figura que tenemos acá. Y también la puedo derivar de la ecuación anterior, ¿cierto? Si esta ecuación yo multiplico por el módulo de Young en ambos lados, ¿cierto? Esto es el esfuerzo normal y esto sería acá el esfuerzo normal máximo. Y me queda la ecuación que vimos en la diapo siguiente. Me queda esta ecuación de acá. Encontramos que el esfuerzo igual cambia lineal con la distancia I a partir del eje neutro. Entonces esta ecuación se lee exactamente que la de la deformación. Vale 0 si el I vale 0. Acá I igual 0. Vale 0, entonces en este punto, en el eje neutro, no hay esfuerzo. No hay esfuerzo, el esfuerzo vale 0. Luego, el esfuerzo es negativo cuando el I es positivo, eso es hacia arriba, por lo tanto tenemos esfuerzos negativos, esfuerzos de compresión, esfuerzos de compresión hacia arriba, partiendo desde 0 y llegando hasta un máximo. Llegando hasta un máximo. Y hacia abajo, cuando el I es negativo, me quedan esfuerzos positivos, y esos son esfuerzos de tracción, que parten desde 0 y aumentan lineal hasta llegar a un máximo acá abajo. Entonces tenemos el eje neutro, en el eje neutro no hay esfuerzo 0, y hacia arriba tenemos esfuerzos compresivos, de 0 hasta un máximo, y hacia abajo tenemos esfuerzos traccionantes, desde 0 hasta un máximo. Bueno, recalco también que esta condición es específica para este momento positivo. Si el momento fuera negativo, es decir, si tuviera este sentido, tendríamos la situación inversa. Tendríamos esfuerzos de tracción arriba y esfuerzos de compresión abajo. Ya, entonces ahora que encontramos cómo se distribuye el esfuerzo, vamos a terminar de describirlo. Nos interesa acá poder encontrar también la posición del eje neutro sobre la sección transversal, entonces lo que vamos a hacer es establecer las condiciones entre la distribución del esfuerzo y la carga resultante que actúa sobre esa sección, ya que es más que nada una condición de equilibrio. La cual, ¿cierto? Esta condición de carga es solamente este momento flector y hay una ausencia de fuerza, ¿cierto? Acá solamente hay un momento actuando, no hay fuerzas, no hay ni fuerzas normales ni fuerzas de corte, solamente hay momentos, un momento flector. Entonces, la primera condición que vamos a establecer, la primera condición de equilibrio, es que esta distribución de esfuerzo tiene que darme como resultado, si yo la sumo, si yo sumo todos estos esfuerzos, ¿cierto? Si yo empiezo sumando, sumo este esfuerzo, más este, hasta el último de acá abajo, si yo lo sumo todos, sumo todos los esfuerzos que hay en esta viga, la fuerza resultante me tiene que dar 0, porque acá no tengo fuerza resultante, solamente tengo momento. La fuerza resultante acá vale 0 sobre esa cara de la viga. Entonces tengo que sumar todos estos pequeños diferenciales de fuerza. Los sumo, pero bueno, sabemos que en verdad no podemos sumar porque la viga es un medio continuo y esa suma de la que hablamos en realidad es una integral. Entonces lo que yo hago en realidad es integrar todos estos diferenciales de fuerza, los integro y sé que esa integral me tiene que dar 0. ¿Por qué me tiene que dar 0? Repito, porque no hay fuerza neta sobre esta viga. Entonces, bueno, tenemos el diferencial de fuerza. El diferencial de fuerza nosotros sabemos que es igual a esfuerzo por área. En este caso el área es un diferencial porque es una pequeña área. Luego reemplazamos esta ecuación, que es la que obtuvimos anteriormente, y sacamos los valores que son constantes, que es el esfuerzo máximo y la distancia c, y me queda esta integral de acá. Esa integral de acá. Y bueno, despejo
acá esto tiene que darme igual a 0. Por supuesto, el esfuerzo máximo no es 0, ni tampoco lo es la distancia C, así que no me queda otra alternativa de que tiene que ser 0 esta integral. Y esa condición tiene una implicación súper importante. Esta integral que está acá, que la vimos en la clase anterior, ¿cierto? Cuando nosotros encontramos, nosotros vimos que por ejemplo, ¿cómo se llama? El centroide, la coordenada y del centroide es igual a la integral de I sobre A, dividido en la integral de A. Y esa integral de acá arriba se llama primer momento de inercia, o sea, primer momento del área, de la sección transversal. Y acá me está diciendo que ese primer momento es 0 respecto al eje neutro. Eso lo que me implica es que si esta integral vale 0 respecto al eje neutro, entonces esta coordenada del centroide también vale 0. Entonces lo que me está implicando esta ecuación es que el eje neutro es también el eje centroidal. En realidad, el eje neutro se encuentra sobre el centroide. Sobre el centroide. El eje neutro pasa por el centroide. Entonces ya hemos encontrado el eje neutro. Una vez que determinemos dónde está el centroide de la viga, encontramos el eje neutro. ¿Ya? Eso es importante. Por eso yo les decía que no siempre está en medio. Si la viga no es simétrica respecto al eje X, el centroide, ¿cierto? No está justo al medio. Por ejemplo, la clase anterior nosotros vimos el ejemplo de la viga T. La viga T tenía el centroide un poco más arriba, no exactamente en la mitad. Entonces, en ese caso, el eje neutro sería este eje. Este sería el eje neutro. ¿Sí? Entonces, acá, importante, la conclusión a la que hemos llegado, o la información que hemos encontrado, es que el eje neutro es también el eje centroidal. El eje que pasa por el centroide. Ya, ahora vamos a resolver la segunda ecuación de equilibrio. Que es la ecuación de momentos. La ecuación de momentos. En este caso, tenemos lo siguiente. Ahora, en vez de sumar fuerza, lo que vamos a hacer es sumar momentos respecto al eje neutro. Ya, este va a ser mi centro de momentos, mi centro de el pivote, ¿cierto? El centro a partir del cual calculamos los momentos. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el momento que me genera esta fuerza, ese diferencial de fuerza, el momento, ¿cierto? Es fuerza por distancia, simplemente. Fuerza por distancia perpendicular. Entonces, el momento que me hace este diferencial de fuerza vale I por df, que este que está acá. Este sería como el diferencial de momento. Y bueno, después yo luego tendría que sumar los momentos de todas las fuerzas. Por ejemplo, acá tengo otra. Tendría que sumarle esa fuerza por esa distancia. Y así sucesivamente para todas las fuerzas, incluso las que están abajo. Acá tengo otro diferencial de fuerza a una distancia diferente. Sumo ese momento, pero de nuevo sabemos que esa suma en realidad es una integral. Es una integral. Entonces, bueno, tenemos que el momento es la integral en el área de I por df. Volvemos a reemplazar el esfuerzo o la fuerza por esfuerzo por área, y reemplazamos luego el esfuerzo por la fórmula que encontramos antes, y me queda esta integral de acá. Saco las variables constantes de la integral, que son el esfuerzo máximo y C, y me queda esta integral de acá. Y esa integral, chicos, espero que recuerden cuál es, porque la vimos en la clase anterior, es el momento de inercia. Es el momento de inercia respecto al eje centroidal. O respecto al eje neutro, que es lo mismo. Por eso en la clase anterior, en el ejemplo que hicimos, encontramos el momento de inercia respecto al eje centroidal de la viga T. Porque eso vamos a tener que calcularlo para encontrar los esfuerzos máximos. Para encontrar los esfuerzos máximos. Entonces, tenemos este resultado. Reemplazamos, ¿cierto? Acá por el momento de inercia y despejamos el esfuerzo máximo. Esta variable C pasa sumando, multiplicando, y el I pasa dividiendo, y me queda esta ecuación de acá, que es muy bonita, ¿cierto?
me entrega el esfuerzo máximo en función de parámetros que son conocidos. ¿Sí? Son todos conocidos, si se dan cuenta. Aquí está la descripción. Ya, esta fórmula lo que me hace es entregarme el esfuerzo máximo en el elemento que ocurre en el punto de la sección transversal más alejada del eje neutro, ¿cierto? En el extremo más alejado de la viga, del eje neutro en la viga. Y bueno, ese esfuerzo máximo va a ser igual al momento interno resultante, ¿cierto? Que se determina por el momento del método de las secciones, las ecuaciones de equilibrio, se hace el gráfico y se encuentra. Y es el momento de inercia de la sección transversal respecto al eje neutro o al eje centroidal, y C es la distancia perpendicular del eje neutro al punto más alejado de este, y sobre el cual actúa este esfuerzo máximo. Así que bueno, podemos encontrar a partir de esta igualdad, ¿cierto? A partir de esta igualdad podemos encontrar el esfuerzo, ¿cierto? Ya no el máximo, pero el esfuerzo a una distancia ahí intermedia, ¿cierto? En cualquier punto de la viga a partir de esta fórmula. Reemplazamos y me queda esta formulita de acá. Entonces esta ecuación, ¿cierto? Me sirve para cualquier punto en la viga. Y la ecuación de arriba sería específica para el esfuerzo máximo en el punto más alejado. El signo negativo aquí es necesario ya que es consistente con los ejes X y Z establecidos. Por ejemplo, para un momento positivo y un valor de I positivo, hacia arriba, ¿cierto? Generamos un esfuerzo negativo que es de compresión, que es el ejemplo que hemos estado analizando. Luego, si el momento me da negativo, vamos a tener un valor positivo de esfuerzo y eso es tracción arriba. Así que déjenme que estoy revisando algo. Ya, así que eso, chicos, vamos a revisar un ejemplo. Yo sé que estas explicaciones a veces varían un poco, pero a mi modo de ver es importante entenderlas para después entender bien los ejemplos. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, si no vamos a resolver este ejemplo. Tenemos la viga, esta viga, ¿cierto? Mostrada, ¿cierto? Tiene una sección transversal. Está bajo la acción de una carga linealmente distribuida. Y esta sería su sección transversal. Una viga H, ¿cierto? La sección transversal es como el perfil que tiene la viga. Si yo la miro desde acá, esto es lo que veo, ¿cierto? Ya, entonces queremos encontrar el esfuerzo máximo. Queremos encontrar el esfuerzo máximo absoluto y dibujar la distribución. Dibujar la distribución. Ya, entonces nosotros tenemos que el esfuerzo máximo es igual al momento por la distancia más alejada dividido en el momento de inercia. Tenemos que determinar esos tres parámetros. Entonces, primero tenemos que encontrar el momento. El momento. Y para eso tenemos que hacer lo que hicimos en la clase anterior, o hace dos clases anteriores, ¿cierto? Que es dibujar el diagrama de momentos para esta viga. Bueno, eso no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos. Vamos a buscar el ejemplo. Aquí está.
¿cierto? Este ejemplo fue el que resolvimos hace 2 clases. Acá está con carga lineal distribuida. Hicimos los cortes, ¿cierto? Si recuerdan, transformamos la carga distribuida en una carga puntual y encontramos este diagrama. Este diagrama de acá. Vamos a ocuparlo. Vamos a ocuparlo aquí. Ya, entonces, el esfuerzo máximo, acá nuestra viga, ¿cierto? Tiene 6 metros de largo. Nosotros encontramos que el esfuerzo máximo está en la mitad, o sea, va a estar en 3 metros. Y el esfuerzo máximo acá, como ingeniero, ¿cierto? Siempre a mí me interesa encontrar el esfuerzo. Ojo que esta fórmula de acá es el esfuerzo máximo, pero dentro de cualquier sección de la viga. Pero si yo quiero encontrar el esfuerzo máximo en la viga entera, aquí tengo que ocupar el esfuerzo máximo, o sea, el momento máximo. No sé si se entiende. O sea, esta fórmula de acá me entrega el esfuerzo máximo, pero dentro de esta viga, dentro de la sección transversal. Si yo quiero el esfuerzo máximo de la viga completa, tengo que incluir acá el momento máximo. Y ese momento máximo es este de acá. Y vale, ¿cierto? W por L cuadrado dividido en 8. Entonces acá el W, ¿cierto? Vale 5 kilonewton por metro por el largo al cuadrado, que son 6 metros al cuadrado, dividido en 8. Y eso debería darme 22,5. 22,5 kilonewton. Entonces, este valor de acá, del gráfico, el valor máximo vale 22,5 kilonewton. Esto está en kilonewton. Y esto acá está en metro. Ya, acá insisto en que nosotros acá pudiésemos calcular el esfuerzo máximo en cualquier sección. Por ejemplo, pudiésemos calcularlo acá, en esa sección. Y para eso tendríamos que ocupar, supongamos que eso está a 1 metro. Tendríamos que ocupar el momento que se genera a 1 metro, que pudiese ser este. Ya tendríamos que encontrar ese valor. Ya, pero en este caso estamos yéndolo a lo más básico, que es encontrarlo en la sección de la viga donde se produce el esfuerzo máximo, y eso es justo en la mitad. Aquí, justo en la mitad, y tiene este valor, 22,5 kilonewton por metro. Kilonewton por metro. Entonces tendríamos que encontrar ahora el momento de inercia. Tendríamos que encontrar el momento de inercia de la viga. Vamos por acá a encontrar el momento de inercia. Me voy a traer aquí la sección de la viga, que nos va a servir mucho. No sé por qué no me deja copiar. A ver, de nuevo. Ah, ya sé. Ya. Entonces tenemos que primero encontrar el... Tendríamos acá, lo primero que hacer es encontrar el eje neutro.
Y para eso tendríamos que encontrar el centroide. Pero acá por condición de simetría, ¿cierto? Sabemos que el centroide está justo en la mitad. Aquí estaría el centroide y este sería el eje neutro. Entonces nosotros queremos encontrar el momento de inercia. Queremos encontrar el momento de inercia de esta viga respecto al eje neutro. El momento de inercia, ¿cierto? Es igual al momento de inercia centroidal más las áreas por la distancia al cuadrado, ¿cierto? Del teorema de los ejes paralelos. Entonces acá, ¿cierto? Tendríamos que dividir esta sección en tres, ¿cierto? En las dos alas de abajo y en el rectángulo vertical del medio. Entonces vamos por el rectángulo de arriba. ¿Ya? Ese rectángulo tiene su centroide acá, ¿cierto? En la mitad de 20 milímetros, en 10 milímetros. Entonces el momento de inercia para un rectángulo nosotros vimos que era base por altura al cubo. Base por altura al cubo. Entonces la base acá vale 0,25 metros, 250 milímetros. Base por altura al cubo, doceavo, es el momento de inercia respecto al centroide de un rectángulo. Y ahora, ¿cierto? Tenemos que desplazarlo hasta el eje centroidal de la viga completa. Tenemos que sumarle el área, que es 0,25 metros, por 0,02 metros por la distancia al cuadrado, ¿cierto? Esto de acá es el área. Por la distancia al cuadrado, la distancia entre este eje del centroide del rectángulo de arriba y el eje neutro. ¿Cuánto vale esa distancia? Debería valer 300, la mitad de 150, más la mitad de 20 serían 160 milímetros. Por 160 milímetros al cuadrado. Por 160 milímetros al cuadrado. Ah, pero eso en metro. Estamos dejando todo en metro. Serían 0,16. 0,16 metros. Ya. Ese es el momento de inercia del rectángulo de arriba. Del rectángulo de arriba. Si se fijan, el rectángulo de abajo tiene exactamente las mismas condiciones. Tiene la misma base, que son 250, la misma altura, que es 20 milímetros al cubo, dividido en 12, más el área, que es la misma, más la distancia al cuadrado, que sería la misma distancia entre su eje centroidal y el eje neutro, igual serían 160 milímetros. Entonces acá esto yo lo podría multiplicar por 2 nomás, en vez de escribir dos veces lo mismo. Más, ahora sí, el momento de inercia del rectángulo del medio, que sería la base, que sería ese espesor de 0,2, 0,02 metros base por altura. La altura son 300 milímetros, 0,3 al cubo, dividido en 12, más el área, que es 0,02 metros por 0,3 metros por la distancia que hay entre el eje neutro y el eje centroidal de este rectángulo, que en este caso es 0, porque si se fijan, el centroide del rectángulo coincide con el centroide de la viga H, entonces esto es 0.
En realidad acá nunca tuve que haber aplicado el teorema de los ejes paralelos, ¿cierto? Esto de acá me va a dar igual así. Si yo reemplazo, y calculo esto de acá, me debería dar 301,3 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. ¿Dudas con el cálculo del momento de inercia, chicos? ¿Alguien? ¿Algo que no haya quedado claro? Tenemos entonces el momento flector máximo y tenemos el momento de inercia. Me faltaría calcular ahora, para la fórmula me falta la distancia C. La distancia C. Entonces, bueno, esa distancia, si ustedes se fijan, es simplemente la distancia más alejada desde el eje neutro, que sería en este caso desde el eje neutro hasta la fibra más alejada, que es esta de acá. O la de abajo. Acá como el eje neutro está justo en la mitad, ambas valen lo mismo, que sería en este caso 170 milímetros. Entonces, la distancia más alejada son 170 milímetros, por lo que es igual a 0,17 metros. Entonces podríamos calcular el esfuerzo máximo como el momento por la distancia más alejada dividido en el momento de inercia. Eso me daría 22,5 kilonewton metro, que es este valor de acá, por los 0,17 metros dividido en 301,3 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. Y eso, si yo lo calculo, me da 12,7 megapascales. 12,7 megapascales. Ya, ahora lo que vamos a hacer es graficar esta distribución. Ya voy a traer por acá el perfil de la viga. Voy a graficar acá la viga vista de una manera lateral. Esta sería la vista lateral. Aquí tenemos el eje neutro. Vamos a dibujar también estos como alerones que tiene la viga T, ¿cierto? A cada lado. Y bueno, sabemos que la distribución de esfuerzo, según la fórmula, que la fórmula general recordemos que es menos m por i dividido en momento de inercia. El i, ¿cierto?, es la variable que se mide a partir de este punto, hacia arriba y hacia abajo. Entonces tenemos que el esfuerzo parte desde cero en el eje neutro y llega a un punto máximo en la fibra más alejada. Aquí estaría el esfuerzo máximo, compresivo. Porque acá el momento, veamos que nos dio positivo. Tenemos un momento positivo. Así que sería un momento según la regla de signo. Sería así. Entonces acá tendríamos las compresiones. Las compresiones. Y hacia abajo ocurriría lo contrario. Partimos desde cero hasta un valor máximo que tiene el mismo valor que arriba, porque está a la misma distancia,
pero acá se generan las tracciones. Se generan las tracciones. Hasta una tracción acá que es máxima. Entonces, acá tenemos el esfuerzo máximo, que vale 12,7 megapascales en compresión. Y acá tenemos el esfuerzo máximo, que igual vale 12,7 megapascales. Insisto, eso es porque la distancia hacia abajo vale 0,17 metros, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y este sería el esfuerzo máximo en tracción. Nosotros podríamos calcular, por ejemplo, podríamos calcular el esfuerzo en otro punto. Por ejemplo, podríamos calcular el esfuerzo en este punto, de acá. Vamos a llamar a ese punto B. Podríamos calcular el esfuerzo en ese punto, sería el esfuerzo en B, ¿cierto? Se mantiene el momento del mismo, acá, el momento del mismo, el momento de inercia igual es el mismo, lo que me cambia es esta variable. Entonces tendríamos 22,5 kilonewton metro por, acá en vez de estar la distancia máxima, porque ya no estamos calculando el esfuerzo en el extremo, iría la distancia que hay hasta el punto B, o sea, iría esta distancia, que en este caso sería 0,15. 0,15 metros por 0,15 metros. Dividido en el momento de inercia, que sería el mismo, 301,3 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. Y si hago este cálculo, esto debería darme 11,2 megapascales. Lo cual, cierto, es un poco menor al 12,7. Ese sería el esfuerzo en este punto. El esfuerzo en este punto. Si añadimos la flecha que iría como justo ahí, sería esta. ¿Cierto? Ese esfuerzo de acá, en particular, vale 11,2 megapascal. Y bueno, así yo podría calcular en realidad el esfuerzo en cualquier punto de interés. Pero generalmente con el máximo se anda bien. A lo que voy es que generalmente no existe la necesidad como de calcular el esfuerzo en otro punto. Más que en el máximo, porque ya conociendo el esfuerzo máximo puedo hacer ciertos los dimensionamientos y el diseño de la viga para que soporte bien la carga. Así que eso, chicos, no sé si alguien me habrá seguido hasta el final, si alguien tiene alguna duda, si quedó claro o un poco enredado. Ya, acá tenía otro ejemplo, que bueno, estamos más o menos con el tiempo, pero me interesa por lo menos comentarlo. Por lo menos comentarlo y que después ustedes lo resuelvan completo. Bueno, tenemos acá, ¿cierto? Un brazo CD, que tiene una sección transversal cuadrada, ¿cierto? La sección transversal en este caso no es ni una T, ni una C, ni una H, simplemente un cuadrado de 7 centímetros y 7 centímetros. Soporta un cable del cual pende un peso de 3 kilonewton. Determina el esfuerzo máximo absoluto
en el brazo de flexión. Bueno, acá este ejemplo tiene un par de particularidades aparte. Y bueno, yo aquí lo que tendríamos que hacer es hacer el diagrama cuerpo libre del brazo, el diagrama cuerpo libre del brazo CBD. Que sería, ¿cierto? Algo así. Acá tenemos la tensión de 3 kN. Luego en C tenemos un apoyo fijo, que sería una reacción vertical y otra horizontal. Y luego tenemos que está conectado al brazo AB. Entonces el brazo AB le va a ejercer una fuerza. El brazo AB es un elemento de dos fuerzas, así que la fuerza va dirigida en la dirección del brazo. Por eso conozco su inclinación aquí, en este punto. Tendríamos los 3 kN. Acá tendríamos C sub I, C sub X. Y acá tendríamos la fuerza que ejerce el brazo AB. El brazo AB. Esa fuerza yo la puedo descomponer en vertical y horizontal. Vamos a llamar a esta fuerza FAB vertical y esta FAB horizontal. Ya. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que tanto en este diagrama cuerpo libre, tanto C sub X como BABX son fuerzas, ¿cómo se llama? Axiales, así que me producen tracción o compresión, pero no me producen momentos flectores, así que esas fuerzas no contribuyen a generar un momento flector, ¿cierto? Porque están dirigidas en el eje axial de la viga. Entonces lo que vamos a hacer es como no tomarlas en cuenta, digamos, nuestros cálculos. Esos producen esfuerzos de otro tipo, ¿cierto? Eso lo sabemos calcular. O sea, nosotros acá podemos hacer los cortes, ¿cierto? Y calcular fuerza dividida en área, se calcula el esfuerzo normal que producen esas fuerzas, simplemente. Entonces acá nosotros simplemente nos vamos a quedar con la fuerza C sub I, con la fuerza FABI y con la fuerza de 3 kN que está en este costado. Entonces, si yo acá aplico las ecuaciones de equilibrio y hago los cálculos, voy a llegar a que esta fuerza vale 3 kN, esta fuerza vale 3 kN y esta fuerza vale 6 kN. Ya ese sería, si yo aplico las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza, sumatoria de momento. Ya no lo voy a hacer acá por temas de tiempo. Y luego tendría que hacer el diagrama de momento flector, que sería, ¿cierto? Hacer un corte acá, hacer un corte 1, un corte 2, y luego, bueno, encuentro el diagrama de momento flector como lo hicimos en la clase 1. Así que esto ustedes lo pueden ir comprobando cuando estudien. ¿Cierto? Lo pueden ir comprobando. Acá vamos a tener momento flector en kilonewton metro. Acá tenemos la longitud en metro. Y bueno, en realidad este diagrama es bastante parecido al que encontramos en la primera clase, solamente que está al revés. El momento iría desde 0 hasta el máximo en la mitad y desde el máximo hasta 0 de nuevo en el otro extremo. En el otro extremo. Entonces, aquí tendríamos que el máximo está en 0,6 metros.
está en 0,6 y vale menos 1,8 kilonewton metro. Menos 1,8 kilonewton metro. Entonces, también tendría que calcular el momento de inercia, que acá es sumamente fácil porque simplemente es BH cubo doceavo, porque es solamente un cuadrado. Eso me da 2,001 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. Y teniendo la sección transversal del eje que es cuadrada, tenemos el eje neutro que pasa por el centroide, ¿cierto? El centroide acá está justo en la mitad. Y la distancia más alejada, ¿cierto? Está desde el eje neutro hasta la fibra más alejada, que puede ser hacia arriba o hacia abajo. Y esa distancia vale C igual a 3,5 centímetros, porque el cuadrado tenía lado 7. Entonces, bueno, simplemente acá yo puedo calcular el esfuerzo máximo como el momento flector, que es 1,8, este que está acá, por 10 elevado a 3 newton metro, por los 0,035 metros, dividido en el momento de inercia, que eso me da 2,001 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. Esto me va a dar 31,49 megapascales. ¿Cuál es la particularidad de este ejercicio, chicos? Es que acá el momento flector me dio negativo. Es decir, el momento flector ahora tiene este sentido. Entonces, lo que me cambia eso en el ejercicio respecto al anterior es que, bueno, el momento va a seguir valiendo 0 en el eje neutro, va a aumentar lineal hacia la fibra exterior para ambos lados, pero la diferencia es que al ser este momento negativo, arriba se me va a generar la tracción y no la compresión como en el caso anterior. La compresión en este caso se me va a generar abajo. Se me va a generar abajo del eje neutro. Entonces acá tendríamos el esfuerzo máximo, que vale 31,49 megapascales. Este sería tracción. Y el esfuerzo máximo de abajo también valdría 31,49 megapascales, pero este sería compresión, ¿cierto? O sea, es la situación contraria a lo que habíamos encontrado acá, simplemente porque el momento acá es negativo y tiene el sentido contrario. Así que eso, había un tercer ejemplo, que era este, que en realidad igual me interesa comentarlo un poco, porque igual tiene un detalle que es interesante y más que nada es el detalle de, digamos, de que la viga acá no tiene el centroide al medio, no es simétrica respecto a ese eje. Entonces, bueno, dejando un poco de lado lo que dice el enunciado, que me dice que la viga está fabricada de un plástico y yo quiero determinar el valor máximo del momento M que se puede aplicar si el esfuerzo admisible del plástico utilizado son 10 kSI en tensión y 30 kSI en compresión. ¿Qué es lo que pasa? Que acá voy a dibujar el perfil de viga. Este no lo voy a resolver, lo voy a comentar nomás. Tenemos el perfil de viga U, que es algo así. Tengo este perfil de viga U. Si esto lo miro de manera lateral, si esto sería algo así.
algo así, ¿cierto? Esta es la viga, esta es la vista frontal y esta es la vista lateral. Lateral. Entonces, ¿cuál es el tema acá? La particularidad de cuando ustedes hagan los cálculos, cuando calculen el centroide de esta viga U, el centroide está como por acá. O sea, no está justo en la mitad. Está más abajo. ¿Cierto? Porque hay material abajo. Acá tenemos esta barra horizontal que está abajo y arriba no está. Entonces, eso me corre el centroide hacia abajo. Entonces, el eje neutro va a estar acá. Ahí va a estar el eje neutro. El eje neutro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que bueno, el esfuerzo vale 0 en el eje neutro y aumenta hacia ambos costados con la misma pendiente porque es la misma función, pero como hacia arriba hay mayor distancia alcanza a aumentar más. Entonces la distribución del esfuerzo me queda así. Acá el máximo va a estar arriba, siempre. No va a estar en ambos lados, como antes. ¿Sí? Va a estar arriba siempre. O mejor dicho, vamos a tener máximos distintos. Un máximo en compresión y un máximo en tracción con valores distintos. Entonces, luego acá yo tengo que el momento, ¿cierto? Es positivo. Así está el momento. Así que tendríamos la compresión arriba. Tendríamos la compresión arriba. Y la tracción abajo. ¿Sí? Así tal cual. Entonces acá tendríamos el esfuerzo máximo en compresión. Y acá tendríamos el esfuerzo máximo en tracción. Y acá tendríamos esta distancia, que la voy a llamar I1, que bueno, no la tengo calculada, pero cuando calculen el centroide van a encontrar estas dos distancias, y esta distancia I2. Entonces acá el esfuerzo máximo en compresión va a ser igual al momento por esa distancia I1 dividido en el momento de inercia. Y el momento máximo en tracción va a ser igual a el momento por la distancia I2 dividido en el momento de inercia. Y acá el problema me dice que el plástico, hay materiales chicos que tienen distintos límites de elasticidad y límites de ruptura a la tracción que a la compresión, sobre todo los plásticos. Entonces este me dice que tiene 10 kSI de resistencia a la tensión. Entonces este momento tiene que ser menor o igual a 10 kSI, mientras que a la compresión aguanta 30 kSI. 30 kSI. Entonces ustedes, bueno, encuentran el centroide, eso les va a permitir encontrar I1 e I2, encuentran el momento de inercia y luego despejan los momentos en ambas ecuaciones. Despejan, acá van a obtener un momento máximo, acá van a obtener otro momento máximo y se quedan con el menor, para que no se sobrepase ninguna de las dos condiciones. Y así resolverían este problema. Así que, ya, ahora sí que he terminado. Me alargué un poco porque quería comentar todos los ejemplos, porque como es la última clase ya no va a haber tiempo para más. Así que bueno, no sé si queda alguien por ahí, pero si hay alguna duda, no sé, la pueden hacer ahora, si no me despido nomás y nos vemos el lunes, no, el martes 2 de marzo.
Bueno, chicos, me despido nomás. No sé si alguien irá a contestar, pero me despido y que tengan un buen receso, aprovechen de estudiar y que les vaya bien en la tercera prueba. En verdad, les sugiero que estudien un poco más que en la segunda, las notas no estuvieron buenas y bueno, la prueba 3 todavía hay margen para mejorar, pero yo por lo menos visualizo que necesitan un poco más de preparación. Así que me despido y nos vemos, como digo, el 2 de marzo, antes de la prueba. Yo voy a estar conectado 15 minutos antes para leer la prueba con ustedes y que puedan aclarar un poco las dudas que tengan respecto a los enunciados. Así que eso, chicos, adiós.